Bienvenidas y bienvenidos a Sana y Deliciosa, la cocina que más te gusta para tu día a día. Hoy os traigo un pisto sano sanísimo y que está para morirse. Espectacular es poco, puro placer en la boca. Vamos a por él. Empezamos cortando 2 berenjenas en dados de no más de medio centímetro, que pondremos en papel de cocina, con sal por debajo y por encima, y dejamos reposar. En esta receta todo va clavado de tiempo, y cada ingrediente se irá cocinando el tiempo que nos cueste cortar el siguiente. No es necesario que cortes todo con anterioridad. Una vez cortada la berenjena, echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, y mientras se va calentando a fuego medio alto, cortamos el pimiento. En mi caso he utilizado 3 pimientos verdes. Este también sería el momento ideal para echar el pimiento rojo, al no ser que vayáis a usar embotado, como es mi caso, que necesita menos tiempo de cocción y vendrá más tarde. Mientras se va cocinando el pimiento, cortamos 2 cebollas, también en dados medianos o pequeños, y con ella va un poco de sal. La mejor manera de no equivocarse con la sal en cualquier receta en la que juntes cantidades grandes es ir echando a cada ingrediente la pizca que le corresponda. Ahora le toca al calabacín. Lo cortamos igualmente en dados de aproximadamente medio centímetro. Ya veis que vamos removiendo todo cada poco tiempo, ya que tenemos el fuego con bastante potencia. Y después de echar el calabacín, es el momento de rescatar a la berenjena de su barbecho, no sin antes secar con más papel de cocina el líquido que haya soltado también por arriba. Aquí podrías necesitar añadir un chorrete más de aceite, que la berenjena absorbe mucho. No hace falta que eches sal, que la berenjena ya tenía de sobra, y luego tendremos tiempo para echar más si hace falta. Ahora vienen los pimientos rojos, también a trozos medianos o pequeños. Recuerda que van ahora porque son de conserva, si no hubieran ido al principio. Y no olvides de la pizca de sal. Vas a ir removiendo cada pocos minutos, rascando en el fondo, soltando ese doradito que va a dar magia y extra de sabor a nuestro pisto. Y por último viene el tomate. Puedes rallar 5 o 6 tomates o utilizar tomate triturado, como es mi caso. Mira bien los ingredientes a la hora de comprar. Debería tener al menos un 99% de tomate triturado y un máximo de 2 o 3 ingredientes. El tomate será nuestro último ingrediente obligatorio. Podemos añadir pimienta, alguna hierba aromática o picante. Ahora sería un buen momento para añadirlos. En mi caso no le voy a poner nada, que con ingredientes tan buenos casi siempre menos es más. Así que ya solo queda remover cada 5 minutos y dejarlo cocinar sin tapa durante al menos 1 hora. Sí, habéis oído bien, 1 hora como mínimo, removiendo cada 5 minutos a fuego medio alto. No nos olvidamos de rascar bien en el fondo cada vez que removemos. Las verduras van perdiendo agua y reduciendo su volumen, por lo que ya puedo juntar las 2 cazuelas que estoy preparando en una. Ha pasado más de media hora desde que echamos el tomate. Es un buen momento para bajar el fuego, que hasta ahora lo hemos mantenido alto. Si en algún momento vemos que las verduras tienen poco agua, podemos poner la tapa durante 5 o 10 minutos. Ya no hará falta que removamos tan a menudo. Solo queda ir comprobando cómo nuestro pisto va cogiendo mejor y mejor pinta con el tiempo. En cualquier momento podemos probar y corregir de sal o picante. Algo más de 1 hora después de echar el tomate, nuestro pisto tendrá ya una pinta tan deliciosa como esta. Podemos cocinarlo un poco más, o, como en mi caso, apagarlo y dejarlo reposando un par de horas con la tapa puesta. Y el resultado será esta maravilla de pisto, sanísimo y delicioso. Podemos servirlo con un huevo, patatas, acompañando a una carne o solo, que os aseguro que está igual de espectacular.